Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver el siguiente tema de la representación simbólica y angular del entorno. Vamos a ir con nuestro nuevo tema. Seguimos en el tema 2.1, demostración de la relación de triángulos de acuerdo a los atributos y la naturaleza. Vamos a ver el tema C, que son resoluciones de triángulos rectángulos. Vamos a ver. Nos dice... resolver un triángulo rectángulo consiste en determinar la medida de sus ángulos y la longitud de sus tres lados. Para ello se requiere conocer dos de sus elementos, además de un ángulo recto. Uno debe ser de longitud de uno de sus lados. Como vemos, la resolución puede efectuarse utilizando las fórmulas de las razones trigonométricas que ya hemos visto en sesiones anteriores. Aquellas resoluciones que son seno, coseno y tangente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿de qué trata este tema? Pues bueno, es un tema muy sencillo relacionado con el tema anterior. Sin embargo, hay una variante aquí. En la pasada nosotros habíamos visto que teníamos lo siguiente. Vamos a tener una figura. Ok, tenemos aquí nuestra figura, en donde aquí ya no nos está dando los catetos, sino nos está dando un ángulo y nos está dando una de las medidas, que en este caso es la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que determinar ahora cuál es la medida del cateto adyacente y cuál es la medida del cateto opuesto. ¿Por qué? Porque nos está dando dos datos. ¿Cuáles son esos dos datos que nos está dando? Nos está dando el ángulo y la hipotenusa. Como nos dice que vamos a usar nuestras funciones trigonométricas, entonces, recordemos, tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en el caso del coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Esas dos fórmulas vamos a utilizar. ¿Por qué no usamos la de tangente? Porque la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y aquí ninguna de las dos tenemos. Lo que tenemos es el ángulo y tenemos la hipotenusa. Ignoramos completamente tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. ¿Ok? Recordando, si yo tomo este ángulo que es 63, ¿cuál vendría siendo el cateto opuesto? El que está enfrente, que sería acá. Por lo tanto, A sería el cateto opuesto y el que está de este lado sería el cateto adyacente. Y el lado más largo, viene siendo nuestra hipotenusa. ¿Ok? Algo que habíamos visto la clase pasada. Bueno, ahora, ¿qué datos me está dando? Si observan, yo lo que tengo es el valor de C, y C significa la hipotenusa. Por lo tanto, yo tengo C que vale 80, y también tengo el ángulo de A que vale 63 grados. Estos son los datos que me está proporcionando. ¿Cuál de las dos funciones trigonométricas? Porque quedamos que ignoramos dos, pero aquí nada más ignoramos el cateto adyacente y aquí ignoramos el cateto opuesto. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? Vamos a utilizar la que ustedes quieran, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a usar cualquiera de las dos podemos usar. En este caso vamos a usar la de seno, ¿ok? Nos dice el seno del ángulo. En este caso, ¿cuánto vale el ángulo? Si observamos, el ángulo A vale 63. Entonces el seno del ángulo de 63 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Vale 80. Por lo tanto, lo que nosotros ignoramos es el cateto opuesto, y para sacarlo tenemos que despejarlo. ¿Cómo lo vamos a despejar? Muy sencillo. El cateto lo vamos a dejar solito y la hipotenusa la vamos a pasar del otro lado. ¿Qué está haciendo la hipotenusa con respecto al cateto opuesto? Está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando, y nos quedaría 80 sobre el seno de 63 grados va a ser igual al cateto opuesto, y ahí lo vamos a tener. ¿Ok? Vamos a sacar nuestra calculadora. Ok, ahora sí. Y con nuestra ayuda de la calculadora hacemos lo siguiente. Primero, tenemos 80, le ponemos 80 por el seno de 63, por lo tanto ponemos seno de 63 grados.
va a ser igual a ¿cuánto? Y nos sale 71.28. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a 71.28. Y ahí tenemos nuestra medida, lo cual nos dice que A va a ser igual a 71.28. Y ya tenemos otro de los lados, ¿ok? ¿Cómo sacamos B? Para sacar B, ahora lo vamos a hacer con el coseno y de la misma manera. Para el coseno nos daría lo siguiente, nos daría el coseno del ángulo de 63 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso vale 80. Y ahora ponemos 80 despejando una vez más, igual aplicando la misma regla de despeje, por el coseno de 63 grados, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual al cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a, sacamos nuestra calculadora y pondríamos 80 por el coseno de 63 grados y nos va a dar un resultado de 36.31. 36.31. Y este es el resultado del cateto adyacente. Y el cateto adyacente es el lado B. Y el lado B vale 36.31. ¿Ok? Lo que estamos haciendo aquí es precisamente la resolución de los triángulos rectángulos, pero ahora no nos están dando los catetos, lo que nos están dando son lo que es el ángulo y lo que es la hipotenusa. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos los tres lados, tenemos la hipotenusa, el lado A, el lado B, ahora nos hace falta el tercer ángulo. Pero eso es lo más sencillo, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un ángulo recto aquí, este vale 90 grados. Y sabemos que la suma de los tres ángulos vale 180. Por lo tanto, aplicamos que el ángulo B va a ser igual a 180 menos 90 menos 63. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo B vale, ponemos en nuestra calculadora, 180 menos 90 menos 63. Y esto es igual a 27 grados. Quiere decir que este ángulo va a valer 27 grados. ¿Ok? Bueno, ese es el tema que vamos a ver. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Ok? Vamos con el ejemplo 2. Observemos la imagen. La imagen ahora ha cambiado. ¿Qué es lo que nos está dando? Nos está dando lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero no nos está dando los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En este caso tenemos que sacar el valor de la hipotenusa, ¿ok? Ya lo habíamos visto este ejemplo. ¿Cómo sacamos el valor de la hipotenusa? Pues bueno, muy sencillo. Acuérdense del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que C va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, lo cual tenemos que C es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Vamos a sacar nuestra calculadora y decimos la raíz de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado nos va a dar 12.08, ¿ok? Por lo tanto, C es igual a 12.08. Y aquí lo ponemos, 12.08, ¿ok? Si observamos, es muy similar al cateto adyacente, sin embargo, ok, tengo un error aquí por eso. No era 11, vamos a cambiarle porque salió muy pegadito, sería 12, ahí está. Ok, entonces sería 13 y ya nos da el valor entero. Por lo tanto, el valor de C es igual a 13. Y aquí ponemos que C vale 13. Ahora vamos a sacar el valor de los ángulos. Repetimos la misma procedimiento. Podemos usar seno, coseno, tangente, cualquiera de los tres. Vamos a usar la tangente para no variarle. Y nos dice la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería 5, sobre el cateto adyacente, que sería 12. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que despejar el ángulo y lo despejamos así. El ángulo va a ser igual a la tangente, a la menos 1, recuerden el tema anterior,
de 5 sobre 12. Vamos por nuestra calculadora y le ponemos shift tangente para que nos dé tangente la menos 1 de 5 entre 12. Y esto nos va a dar 24.44. Por lo tanto, este es el ángulo. Si nosotros seleccionamos para el ángulo, el ángulo A mide 24,26. ¿Ok? Entonces ponemos el ángulo A es igual a 24,26. Y ya tenemos nuestro primer resultado. 24,26. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sacamos el tercer valor? Pues bueno, podemos usar también cualquiera de las funciones trigonométricas o simplemente usar nuestro, donde nos dice que los ángulos, la suma de los tres ángulos interiores nos da 180, que sería como lo más rápido, ¿no? Entonces el ángulo B va a ser igual a 180 menos los 90 grados del ángulo recto menos 24.26. Y todo lo estamos manejando por grados, ¿ok? Por lo tanto, al sacar la medida, que nos quedaría, ponemos 180 menos 90 menos 24.26 y nos va a dar de resultado 65.74. Pues sería 65.74. Y ya tenemos el otro resultado que sería el ángulo A. Por lo tanto, este vale 65 grados con 74. ¿Ok? Y de esa manera tenemos solucionado nuestro siguiente ejemplo. Vamos a ver uno más. Ok, continuamos con el ejemplo 3. Nos dice: demostrar la relación de los triángulos. Ok, vamos a ver el ejemplo que nos dice: halla el valor del cateto A del triángulo rectángulo de la figura. Y aquí ya nos da algunas respuestas. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues bueno, veamos. Primero vamos a identificar qué tenemos, qué datos tenemos. Tenemos un ángulo, tenemos la hipotenusa, no, tenemos el cateto que este que está enfrente sería el cateto opuesto, porque nos está dando el ángulo B. Y el que está al lado es el cateto adyacente. Por lo tanto, lo que nosotros ignoramos es cateto adyacente y hipotenusa. Tenemos que encontrar qué función tiene el cateto opuesto y tiene el ángulo. El cateto opuesto y el ángulo lo identificamos con la función de seno, que nos dice el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De aquí, ¿cuántas variables ignoramos? Ignoramos la hipotenusa. Tenemos los otros dos. Entonces con esto es suficiente para que nosotros podamos trabajar esta parte. Entonces, el seno del ángulo. ¿Cuál es el seno del ángulo? En este caso es 50. Ponemos el seno de 50 grados. Va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto vale 60 sobre la hipotenusa. ¿Ok? Aquí tenemos que despejar a hipotenusa. ¿Qué está haciendo con respecto al 60? Está dividiendo. ¿Cómo lo pasamos del otro lado? Multiplicando. Entonces nos quedaría la hipotenusa, que en sí es el valor de C, por el seno de 50 es igual al cateto opuesto. Pero del cateto opuesto ya lo tenemos. Por lo tanto tenemos que dejar sola la hipotenusa. ¿Qué está haciendo el seno con respecto a la hipotenusa? Está multiplicando. Por lo tanto va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces nos queda la hipotenusa va a ser igual a 60 sobre el seno de 50 grados. ¿Ok? Por lo tanto es como si dijéramos C va a ser igual a 60 sobre el seno de 50 grados. Y es lo que vamos a hacer. Vamos por nuestra calculadora Casio digital y ponemos 60 entre el seno de 50 y nos va a dar 78.32. Por lo tanto, la hipotenusa vale 78.32. ¿Ok? Ahora, este es el valor de C y lo anotamos aquí. 78.32. Y ya tenemos la hipotenusa. Ahora vamos a sacar el valor de A, que es cateto adyacente. ¿Cuál vamos a tomar? Pues podemos tomar cualquiera porque ya tenemos los datos, ya tenemos lo que es el valor de C. Vamos a usarlo con tangente. ¿Por qué? Pues simplemente se me ocurrió, ¿no? La tangente va a ser igual a ¿qué? La tangente del ángulo es igual
al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos estas dos. Entonces, si ya tenemos, nos quedaría la tangente de 50 grados va a ser igual al cateto opuesto, que vale 60, sobre el cateto adyacente, que es A, que no lo tenemos, ¿ok? Y hacemos el mismo movimiento. Si está dividiendo, pasa multiplicando, y esta tangente que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ahorramos un paso, que fue el que hicimos aquí, y nos quedaría el cateto adyacente es igual a 60 sobre la tangente de 50 grados, ¿ok? Entonces sería el valor de A va a ser igual a 60 sobre la tangente de 50 grados. Sacamos nuestra calculadora mágica y ponemos 60 entre la tangente de 50, nos va a quedar 50.34. Por lo tanto, A vale 50.34. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de A, y el valor de A lo vamos a agregar aquí, 50.34. ¿Ok? Entonces ya tenemos los tres datos. ¿Qué nos hace falta? Pues el ángulo. Este vale 90 grados. 90 y 50, ¿cuánto nos daría? Nos daría 140. ¿Cuánto nos hace falta para los 90? Pues nos hace falta otros 40 grados. Por lo tanto, no hubo necesidad de que hiciéramos 180 menos 90 menos 50. Lo podemos hacer y nos sale, pero aquí lo que estamos viendo es que lo podemos hacer ya con la práctica en forma directa. ¿Ok? Ahora, analicemos nuestras respuestas. Nos pide hallar el valor de A, ¿ok? Del triángulo rectángulo, que en este caso lo tenemos, y A vale 50.34, y la respuesta correcta es el inciso C. ¿Ok? Bueno, ya tenemos otro ejercicio. Con esto vamos, ya estamos suficiente, o ya tenemos suficientes conocimientos para llegar a la solución de algunos ejercicios que por ahí se los voy a subir. Pero ahora vamos a ver la parte en donde podemos poner una aplicación donde podríamos utilizar estos datos ya llevados a casos, digamos, de la vida real, porque realmente son un poquito difícil de encontrar, ¿no? Pero vamos a ver dos ejemplos de cómo los podemos realizar. Bueno, vamos para allá. Ok, tenemos el ejemplo. Dice: desde la cúspide de un faro de 30 metros de altura sobre el nivel del mar, se observa que el ángulo de la depresión respecto al velero es de 25 grados. Calcula la distancia original del faro al barco. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Pues bueno, lo que nos está pidiendo es la distancia que hay de aquí a acá, ¿ok? Por lo tanto, esta distancia, ¿cómo la vamos a tomar? Pues bueno, la vamos a tomar de la siguiente manera. Si ustedes observan, de la punta del barco hacia el faro, ¿ok?, tenemos ya lo que es nuestro triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo obviamente aquí mide lo que son 90 grados, ¿ok? Ahora, ¿tenemos algún ángulo? Ahí nos está dando algún ángulo. Pues no nos está dando ningún ángulo. Sin embargo, observamos que ¿cuánto mide? Nos dice que mide 25 grados. Por lo tanto, al medir esto, 25 grados, ¿qué tenemos de este lado? Si observan, este es un triángulo rectángulo, en donde en el triángulo rectángulo ya nos está dando 25. ¿Qué le hace falta para que nos dé los 90 grados? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igual hacer un despeje. Para el ángulo R lo vamos a calcular en 90 menos 25. ¿Ok? ¿Por qué menos 25? Porque ese es el complemento que nosotros estamos manejando, o es el complemento que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, si hacemos la operación, ¿cuánto nos quedaría? Serían, para 90 serían 65, por lo tanto, el ángulo de R es igual a 65, ¿ok? Este vale 65 grados. Y con eso ya tenemos suficientes elementos para encontrar la distancia de aquí a aquí, ¿ok? Vamos a separar este triangulito y lo vamos a dibujar aquí. ¿Cómo nos quedaría? Pues bueno, nos queda algo así, en donde este sería el valor de A, vamos a ponerlo aquí, valor de A, valor de B y valor de C. ¿Por qué valor de C? Recuerden que C es la hipotenusa y es el lado más largo del triángulo rectángulo. Esto mide, sabemos que mide 90 grados, y esto sabemos que mide 65 grados, que fue lo que sacamos de este lado, ¿ok? Ahora,
¿Qué otro dato tenemos? ¿Tenemos algún otro dato para trabajar con esto? Y nada más tenemos un ángulo, ¿ok? Que es este. Pero tenemos hipotenusa o tenemos el lado A o el lado B. Si observan, dice de las cúspides del faro de 30 metros de altura, quiere decir que de aquí hacia abajo mide ¿cuánto? 30 metros. Por lo tanto, ya sabemos el valor de A. Y A es igual a 30 metros. Y ya tenemos dos lados. Tenemos ¿cuál? De acuerdo a este, el cateto opuesto vendría siendo este y este sería el adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente mide 30 metros. ¿Cuánto mide el ángulo? Vamos a ponerle aquí B, porque está enfrente. El ángulo B mide 65 grados. Y con esto ya son suficientes y utilizamos las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica tenemos? El cateto adyacente y el ángulo. Si recuerdan, el seno utiliza el opuesto y en este caso el coseno utiliza el adyacente. Por lo tanto, nos vamos a ir con ese ángulo, con esa función trigonométrica. Y ponemos el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que son 30, sobre la hipotenusa, que no la conocemos, ¿ok? Entonces, vamos a sacarlo y ¿qué nos daría? Nos daría el coseno de ¿qué? El coseno de 65 grados es igual a 30 sobre la hipotenusa, ¿ok? Ahora, aquí tenemos algo. Podemos hacerlo con esto para sacar la hipotenusa, pero lo que nos está preguntando no es la hipotenusa. ¿Qué nos está preguntando? Nos está preguntando el cateto opuesto. ¿Qué función utilizaríamos para hacerlo directamente? Pues bueno, vámonos por la tangente. ¿Por qué por la tangente? Porque la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estos sí tenemos los dos. Tenemos estos dos para sacar el opuesto, que es lo que nos está pidiendo. Entonces lo haríamos de la siguiente manera. Despejamos y nos quedaría cateto adyacente por la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Y estamos hablando que el cateto adyacente vale 30 metros. Y lo vamos a multiplicar por la tangente del ángulo, que mide 65 grados. Y esto nos va a dar CO. ¿Ok? Vamos por nuestra supercalculadora. Y nos dice 30 por la tangente de 65 grados. Y esto va a ser igual a 64.33. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a ¿cuánto? 64.33, y estamos hablando de metros. Y ya tenemos esta medida, ¿ok? 64.33. Y si observamos, este es más grande que este, ¿ok? Pues vamos a ver si esto es verdadero. La hipotenusa siempre tiene que ser mayor. Por lo tanto, vamos a continuar con este para sacarlo. Sacamos que la hipotenusa va a ser igual a 30. Recuerden que si está multiplicando pasa dividiendo por el coseno de 65 grados. Y esto nos tiene que dar una medida mayor que esta. Vamos a hacerlo. Esto ya lo estamos haciendo extra para comprobar, porque ya sacamos lo que nos está pidiendo, que es la distancia del faro hacia el barco. Y ahora sí, ponemos 30 sobre el coseno de 65 grados. Y esto nos da 70.98, ¿ok? Y nos da 70.98 metros. Y con esto comprobamos que efectivamente la hipotenusa es más grande que los dos lados. Y la respuesta correcta sería 64.33 metros. La distancia que hay del faro horizontal hacia lo que es nuestro barco, ¿ok? Y este es un ejemplo de un caso, digamos, de la vida real en donde queremos calcular distancia, ¿ok? Vamos por un segundo y último ejemplo. Ok, ejemplo 2 de la vida real. Dice, ¿a qué distancia de pie de una torre de 40 metros de altura debe colocarse un observador para que el ángulo de elevación a la cúspide de la torre sea de 60 grados? ¿Ok? Necesitamos saber que la distancia que existe de este punto de la torre a este. ¿Para qué?
para que él tenga un ángulo de visión de 60 grados. Supongamos que lo que están buscando es poner una línea para que nuestra torre no se haga de lado, ¿ok? Digamos que vamos a tender aquí una línea, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Pues bueno, ¿qué datos tenemos? Los datos que tenemos son el ángulo y tenemos la altura. Este sería A, este sería B y este sería C, de acuerdo a la identificación de nuestros triángulos rectángulos. Este sería el ángulo B, este sería el ángulo C y este sería el ángulo A, ¿ok? Tenemos los datos. ¿Por qué nos vamos a ir? Lo que queremos calcular es el valor de B. Si queremos calcular el valor de B, tenemos un ángulo, podemos usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas, pero también tenemos el lado A. Y hace un rato en el ejercicio vimos que la función que maneja el cateto adyacente y el cateto opuesto es la tangente. Normalmente es la que vamos a utilizar cuando tenemos cualquiera de los dos lados. Entonces, ponemos la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo cual nos queda que la tangente de 60 grados va a ser igual. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos el opuesto o tenemos el adyacente? Si observan, de aquí a aquí sería el opuesto, por lo tanto es el que tenemos, que sería 40. Y lo que ignoramos es el cateto adyacente, que sería la letra B. Despejamos, acordemos que este lo pasamos de este lado, pasa multiplicando, y este lo pasamos de este lado, pasa dividiendo, ¿ok? Por lo tanto tenemos B es igual a 40 sobre la tangente del ángulo de 60 grados, ¿ok? Vamos por nuestra supercalculadora y ponemos 40 sobre la tangente de 60 grados y esto nos va a dar 23.09. Por lo tanto, B vale 23.09. Quiere decir que nuestro compañero se tiene que localizar a partir del inicio de la torre hacia allá, tiene que medir 23.09 metros para que él alcance un ángulo de 90 grados. Ahora supongamos que de aquí necesita poner un hilo hasta acá. ¿De cuánto debe de medir ese hilo, esa tensión, digamos? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues muy sencillo. Vamos a usar una fórmula para calcular la hipotenusa. La podemos usar mediante que podemos hacer dos cosas. Podemos usarlo por una función trigonométrica o podemos usarlo por el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo de las dos maneras para comprobarlo, ¿ok? Vamos a irnos primero por el más fácil, que es el teorema de Pitágoras. Y nos dice, C es igual a la raíz de A cuadrada, que sería 40 al cuadrado, más 23.09 al cuadrado, ¿ok? Y esto nos va a dar igual a ¿qué? Vamos por nuestra supercalculadora y sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 23.09 al cuadrado nos va a dar ¿cuánto? 46.18. Quiere decir que la hipotenusa mide 46.18, ¿ok? Metros, estamos hablando de metros. Y esa sería la solución, 46.18. Pero ¿qué pasa si lo hiciéramos por las funciones trigonométricas? Podemos usar dos, podemos usar la de seno o la de coseno, porque ambas tienen hipotenusa. Vamos a usar por la consentida. ¿Cuál es la consentida? Pues la de seno, ¿no? Entonces sería el seno, que fea se dice, del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos y nos quedaría, recuerden que C es la hipotenusa, C es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Quedamos que medía 40. Y el seno del ángulo, que mide 60 grados, ¿ok? Vamos la poderosa y nos dice 40 es 40 entre el seno de 60 me da ¿cuánto? ¡Oh, la, la! Me da 46.18. Si observan es el mismo. Entonces C es igual a 46.18. Y estamos sacando el valor ¿con qué? Con función de seno. O podemos sacarlo con el teorema de Pitágoras. Cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Bueno chicos,
Con esto terminamos lo que es este tema de resolución de triángulos. Obviamente les voy a subir por ahí los ejercicios para que ustedes me los entreguen, ¿vale? Posteriormente les voy a subir otros 2 temas para terminar lo que es el 2.1. Bueno, espero que tengan buena tarde, buena noche, no sé qué hora sean. Diviértanse. Bye.